Y nosotros vamos a cambiar de tema radicalmente y yo le doy ya la bienvenida a nuestro primer invitado aquí en el plató, que él se ha podido desplazarse para estar con nosotros y además para hablar de un tema pues que lleva la actualidad por bandera. Nos ha llamado mucho la atención y lo vamos a hablar con él. Lo presento, él es Federico Medina. Federico, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué? Abogado y además parte importante de la noticia que nosotros hoy vamos a exponer aquí, porque como yo decía, en el momento en el que llegó a la redacción nos llamó bastante la atención y no me quiero equivocar, quiero leer bien el titular porque es que el alcalde y el ayuntamiento de Montalbán han sido condenados a indemnizar a un trabajador municipal por un ataque reiterado a su integridad moral. En este caso, pues tú defiendes a este trabajador y a mí me gustaría que nos contases un poquito cómo se ha ido desarrollando la historia, porque esto no es cosa de un día ni de dos, Federico, esto viene de tiempo atrás. Sí, efectivamente, este tipo de conducta, precisamente una de sus características es esa, que se prolongan en el tiempo, además de la conducta que tiene que ser bastante grave, en este caso lo ha sido, y por tanto efectivamente se ha dado esa nota de continuidad en el tiempo, ¿no? En este caso en concreto han sido prácticamente 10 años los que mi cliente ha venido padeciendo, según los términos incluso que se recogen en la sentencia, ha venido padeciendo determinadas conductas por parte del señor alcalde que se tachan en dicha sentencia de acoso moral, es decir, de ataque a la integridad física y a la salud de mi cliente, que están protegidos, derechos que están protegidos en el artículo 15 de la Constitución española y que obviamente merecen un reproche, como así ha sido a través de la sentencia que venimos comentando. Esta sentencia, ahora mismo, ¿qué es lo que tenemos sobre la mesa, Federico? Bueno, ahora mismo el juzgado de lo social número 4 de Córdoba, ante la demanda que planteó el trabajador del ayuntamiento, funcionario de carrera y arquitecto técnico, celebró el juicio, estimó la demanda y dicta una sentencia que efectivamente lo primero que dice es que esa conducta debe de acabarse, es decir, ordena el cese inmediato de esa conducta. Y por otro lado, claro, como no puede ser menos, como esa conducta ha causado de una manera grave un daño a la salud e integridad psíquica de mi cliente, establece una indemnización que prudencialmente fija en unos 12.000 y pico euros. Nosotros reclamamos una suma mayor, pero tengo que decir ya desde ahora que lo último que preguntó mi cliente es por el tema de la indemnización económica. Lo primero y más urgente que quería atajar era que se le diera una solución a su situación laboral y ya totalmente casi personal de intentar salir de ese atolladero. Tengo que decir, en honor a la verdad y sobre todo en honor a que tomemos conciencia de por qué llegamos a esto, que mi cliente en el año 2019 mi cliente y otros trabajadores ya plantearon cuestiones de este tema, de esta situación, denunciaron ante la Inspección de Trabajo incluso hizo un informe en el que se decía de una manera tajante que había situaciones que no se podían permitir y requería al ayuntamiento para que tomara carta en el asunto. Igualmente, mi cliente puso esta situación en conocimiento del defensor del pueblo, hizo infinidad de escritos al ayuntamiento, al alcalde, al interventor, a todo el que pasaba por allí, por así decirlo. Obvio es decir que prácticamente no tuvo respuesta a ninguna de sus peticiones o solicitudes, y la única respuesta que tuvo fue poner en cuestión su capacidad profesional, algo que obviamente también recoge la sentencia como un elemento más de acoso contra su persona y su dignidad profesional, ¿no? Todo esto además enmarcado en un tiempo prolongado, como estamos diciendo. Como trabajadores, Federico, ¿en qué momento hay que dar ese paso? ¿En qué momento? Porque claro, esto hay quien puede decir, bueno, pues esto es subjetivo, ¿no? Te tratan bien, te tratan mal en el trabajo, hay épocas mejores, hay épocas peores. ¿En qué momento, como trabajadores, podemos dar ese paso? Vamos a ver, hay que decir, y esto es muy positivo, que hoy por hoy ya la normativa de protección de la salud de los trabajadores
lo que venimos conociendo como protección de seguridad y protección de la salud de los trabajadores, que lo que entendemos es pues que hay que ponerse el cinturón, sí. Lo físico, ¿no? Sí. También prevé que hay que planificar con tiempo sí. de antelación posibles situaciones como esta. Es decir, hay que decir, oiga, en tal situación de un superior que de alguna manera entra en conflicto con un inferior, sí. o viceversa, o dos trabajadores que entre sí, que esa sería el acoso horizontal, ¿no? Frente al vertical, o ya digo, en esas dos situaciones hay que preverlas y establecer los mecanismos a través sí. de los planes de prevención de riesgos sí. laborales, establecer los mecanismos para atajarlas a tiempo. ¿A través de qué? A través de las personas responsables sí. de que en toda empresa tiene que haber, incluido en toda institución pública, tiene que haber para, de alguna manera, atajar esas situaciones, sí. atajarla, poner medios y, en su caso, sancionarla en ese ámbito administrativo, sí. En el que la Inspección de Trabajo tiene un papel importante. Aquí, de alguna manera, han hecho aguas todos estos mecanismos. Claro. Pero fundamentalmente porque el ayuntamiento no ha escuchado, no ha querido dar importancia a esta situación. Sí. Y claro, cuando no damos importancia a algo, entre otras cosas porque, en definitiva, según dice la sentencia, pues el alcalde ha participado de sí. esta conducta de acoso, ¿no? Sí. Pues obviamente las cosas llegan a donde han llegado y bueno, menos mal que de una manera rápida, tengo sí. que decirlo, muy rápida, sí. porque hemos escogido un procedimiento previsto para estos casos, que es el procedimiento de protección de los derechos fundamentales, sí. que es ultra rápido y preferente en la jurisdicción laboral, y prácticamente en 3 meses hemos obtenido una sentencia que al menos no repone al trabajador en la situación que sí. estaba, sí. pero sí que ordena que se cese ya en esa conducta sí. y al menos se le da la razón en todas las denuncias pasando, que venía haciendo. Claro. Además, llama la atención algunos de los detalles que hemos podido saber, como por ejemplo que cuando llega la pandemia, que se instaura el teletrabajo en prácticamente el 95%, exacto. diría yo, de los trabajos, la gente pues comienza a teletrabajar. Aquí a él no se le da esa opción, cuando su puesto de trabajo sí que lo permitía, porque hay otros, por ejemplo el mío no lo permite, mis compañeros en esa época tenían que seguir al pie del cañón estando aquí, pero sí que hay otra serie de trabajos, la mayoría de ellos, que se podían realizar teletrabajando. Este es un ejemplo de ello, y no se le permitió. Este señor, sus tareas y funciones eran absolutamente, se podían hacer perfectamente teletrabajando, salvo, efectivamente, él tenía que visitar algunas obras y tal, pero eso era algo puntual y tal. Llama la atención, como así recoge la sentencia, que se le permite solo trabajar un 40%, sin dar más explicación, de su jornada laboral. El otro 60% tenía que ser presencial y además se le fijan unos días, lunes, martes, miércoles. Cuando mi cliente pregunta, y así consta, si hay algún trabajador en una situación similar, descubre que no hay absolutamente nadie y que esa medida restrictiva solamente se toma respecto de él y no respecto de otros trabajadores, que podía haber sido así, ¿no? Pero bueno, es una medida general y bueno, le toca a usted como le toca al de enfrente. Pero no, la medida no está justificada desde un punto de vista técnico, que solo sea él el que tenga que sufrir o padecer esa situación. Eso como cualquier otra cosa, reformas en su despacho, por ejemplo. Se lo encuentra cuando llega por sorpresa, cuando se incorpora de una de las bajas que sufre por depresión y tal, le quitan la puerta del despacho, un trabajo que requiere de una mínima concentración, porque es arquitecto técnico, como he dicho, requiere de una mínima concentración, de estudio, de tal. Se le manda a otras dependencias que no son las que él tenía, cuando el ciudadano ya sabía que era ahí donde tenía él podía ser consultado o preguntado, etcétera, puesto etcétera. De trabajo, claro, hay una serie de situaciones, como digo, que son llamativas y que, como digo, la sentencia las recoge de una manera concreta, ¿no?
Aquí llama mucho la atención también lo que has comentado, y es precisamente que no solamente es por parte del propio ayuntamiento, sino del edil, del ayuntamiento, que es que claro, ahí es lo que también es muy llamativo. Además, nosotros no hemos tenido ningún tipo tampoco de respuesta por parte del Ayuntamiento de Montalbán, que hemos querido saber también, bueno, pues este caso cómo se está llevando, y tampoco hemos obtenido ningún tipo de respuesta. Nos consta que otros compañeros de prensa tampoco la han tenido. A mí, sinceramente, abstrayéndome un poco del tema, a mí, sinceramente, me da mucha pena que un cargo de responsabilidad, yo no entro ya ni en la persona, pero sí, que un cargo de responsabilidad que en un pueblo o en una ciudad, pequeña o grande, es, digamos, el máximo nivel de responsabilidad de cara a los ciudadanos, se distraiga, y lo digo, distraiga entre comillas, en realizar conductas como estas contra trabajadores como mi cliente, en vez de atender otras muchísimas cosas y demandas que requieren los ciudadanos del pueblo. Yo lo lamento de verdad, lo lamento que eso ocurra así. Ya digo que yo creo que es que han fallado los mecanismos de prevención, lo creo profundamente, pero también creo que se han hecho oídos sordos, y los subrayo, y esto entraña mucho peligro, máxime siendo un alcalde que debe de estar ojo avisor a cualquier queja, cualquier problema, y sobre todo de sus propios trabajadores, ¿no? Como digo, me da mucha pena, y en fin, es una situación que requiere de reparación, no solo con mi cliente, sino para un futuro, ¿no? Que no vuelva a ocurrir, y que no se den esas situaciones en ningún otro caso, ¿no? Por supuesto. ¿Él continúa de baja? Porque en marzo se le da la baja psicológica. ¿Él continúa estando de baja? Él sigue de baja, él ha tenido varios problemas de estrés, de ansiedad aguda y grave, y además bueno, lleva un total de 160 días acumulados, si lo acumulamos todo, de baja, si se recoge en la sentencia, que es lo que se viene a indemnizar básicamente, y bueno, pero hay un daño que ese no se va a poder reparar nunca, que es ya la situación de desconfianza entre los compañeros. De hecho, recuerdo una anécdota en el juicio, y es que citamos a uno de los compañeros, no voy a decir ni uno ni una, un empleado, una persona empleada del ayuntamiento, y bueno, y se negó justificó su ausencia en base al mal ambiente que existía en el ayuntamiento. Esto es lamentable, es decir, que estemos más pendientes de si hay un ambiente enrarecido o no en un trabajo, que de estar en lo que hay que estar, que es en trabajar, es lamentable, ¿no? Y si el máximo responsable, que es el edil, que no es que el ayuntamiento, no, es al revés, el edil, el alcalde es el que ha, digamos, emprendido esta conducta en los términos de la sentencia, pues creemos que, bueno, no es muy buen ejemplo para los demás responsables, e incluso para el ambiente que haya entre los propios trabajadores. Por supuesto. Obviamente. ¿Él se replantea cuando termine esta baja volver a su puesto de trabajo? Claro, él está deseando, entre comillas, de participar en lo que tantos años ha venido participando. Lleva 20 años trabajando en el ayuntamiento, han pasado X alcaldes y él ha seguido allí, ha estado, y de hecho es, por lo que yo lo conozco, ¿no?, es un señor absolutamente riguroso en su trabajo, absolutamente exquisito, domina perfectamente su materia, tiene una gran experiencia, y yo creo que tanto por él personalmente, como cualquier trabajador, como por los ciudadanos de Montalbán y por el ayuntamiento en general, es una pieza muy valiosa que hay que recuperar y volver a plantear y a poner en el engranaje del ayuntamiento, porque puede dar muchas soluciones, ¿no? O sea que... Situación complicada, por supuesto, pero lo importante es que de momento, no sé si cabe recurso, Sí, cabe recurso de suplicación que se puede anunciar en 5 días. Es verdad que si se recurre, la parte que recurra tiene que consignar, de las dos que han sido condenadas, tienen que consignar el objeto de la condena dineraria. La indemnización la tienen que depositar en
en el juzgado, bueno, Sí. como una fórmula de garantizar que el recurso no es meramente instrumental o Sí. para dilatar, sino que Para alargar realmente todo esto en el tiempo. es en serio y tal, ¿no? Y bueno, mi cliente también puede recurrir. Bien, estamos estudiando si alguno de los términos del fallo de la sentencia, si podía haber ido más lejos de lo que Sí. ha ido o no, pero bien, lo estamos estudiando, en principio no tenemos nada, nada decidido, ¿no? Federico, pues muchísimas gracias por estar Pues con nada. nosotros, por venir a contarnos en qué ha consistido todo esto. A mí me encantará seguir charlando contigo, así que si te parece te voy a invitar ya en septiembre para que Muy sigamos bien. hablando de temas laborales Sí, sí, que sí, sí, considero sin problema. que son muy importantes y que tenemos que tener Claro. también en cuenta. Así Muy que bien. si te parece, volvemos a hablar en septiembre. Muchísimas gracias, encantado Pues, de colaborar con Un vosotros. placer charlar contigo este ratito y enhorabuena por esa sentencia que desde luego es muy importante lo que también habéis conseguido. Gracias, de verdad. Vale, gracias, muchas gracias.